La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Curación de un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús por la puerta exterior del templo, donde los pobres, ciegos y tullidos pedían limosna, estando allí un ciego de nacimiento, sus discípulos, deseosos de conocer los misterios de las almas ante la justicia de Dios, preguntaron al Maestro: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esta pregunta la hicieron los discípulos de Jesús, porque los judíos, cuando uno pasaba quebrantos, estaba enfermo, inválido o tenía algún defecto físico, decían que todo aquello lo tenía y pasaba por sus pecados y que Dios lo castigaba. Pero este razonamiento lo hacían los judíos en parte porque no tenían caridad ni misericordia, y con este razonamiento que se habían formado se querían justificar de que no faltaban al no ayudar a su prójimo. Pues Jesús, en varios pasajes evangélicos, les acusa de tener duro el corazón, sin piedad ni caridad hacia sus semejantes que pasaban sufrimientos y penurias. Mas la realidad de la ciencia espiritual consiste en que Dios no castiga a nadie, pero que en verdad todo cuanto pasamos en este mundo, de enfermedades, sufrimientos y quebrantos, sabemos a ciencia cierta que nosotros mismos no lo buscamos con nuestro mal cumplir. Y por eso hoy es muy lógico y natural que lo tenemos que pagar en el camino de nuestra vida con toda clase de contrariedades y aflicciones, y que estos sufrimientos que pasamos son las deudas que tenemos que pagar ante la ley y justicia del Creador, donde al mismo tiempo debemos de arrancar todas las miserias de nuestras imperfecciones y recuperar las virtudes perdidas. Por ello, si trabajamos de noche y de día para alcanzarlo y nos resignamos con amor a abrazar nuestra cruz, sabemos con santa claridad que el dolor y el sufrimiento limpia y purifica el alma y la eleva por el camino de perfección hasta alcanzar la vida eterna. No obstante, cabe resaltar que si no cumplimos con perfección la doctrina de Cristo, nos acarreamos sobre nosotros nuevas vicisitudes y desventuras que no teníamos que saldar, y entonces la cruz es mucho más pesada que la que teníamos que llevar para redimirnos. Luego Jesús contesta con toda claridad la pregunta que sus discípulos le habían hecho con estas palabras: Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que se manifestasen en él las obras de Dios. Aquí el Maestro contesta sin ambigüedades de ninguna clase, dando a entender que aquella persona ciega había sido enviada por Dios a este mundo para que cuando Jesús se cruzara con ella y la curase, diese testimonio del poder y caridad del Todopoderoso, y al mismo tiempo que él era el Mesías enviado del Padre. Por lo tanto, ante tal declaración del Maestro, demuestra que ni aquel hombre ni sus padres estaban en deuda con Dios respecto a la ceguera de sus ojos, sino que solamente estaba ciego para que la humanidad reconociera con aquel prodigio al Hijo de Dios y lo escucharan, practicando su doctrina, y al mismo tiempo reconocieran las obras que el Creador hacía por mediación de su Hijo en bien de todos los desterrados. Mas Jesús, inspirado por la luz del Espíritu Santo, continuó diciendo a sus discípulos: Es preciso e imprescindible que yo haga todas las obras del Padre que me envió para dar testimonio de Él, de su Hijo y de toda su eterna verdad. Mientras es de día hay que trabajar incansable en bien de las almas. Llegada la noche ya nadie puede trabajar. Por eso, mientras estoy en el mundo, soy la luz y la vida, y debo de dar testimonio del poder que tiene mi verdad inmortal. Terminadas estas palabras, escupió en el polvo del suelo, y haciendo con la saliva un poco de lodo, untó los ojos del ciego, diciéndole: Vete y lávate en la piscina de Siloé. Continuando luego Jesús su camino. Llegado que fue el ciego a la fuente que saltaba a la piscina, rodeado de un grupo de curiosos para comprobar si en verdad le sería devuelta la vista, el ciego se lavó los ojos con el agua, y al momento recobró la vista que no había tenido durante toda su vida. El ciego, al contemplar por primera vez las cosas tan maravillosas que Dios había creado en este planeta, se conmovió en gran manera, dando alabanzas y glorificando al Creador. Y también dio infinitas gracias a aquel ser que lo había curado, pero que no sabía dónde estaba y no le conocía. Mas luego, saltando de alegría, corrió, guiado por los que les conocían, a mostrar a sus padres el milagro que había obrado Jesús en él.
los vecinos y los que antes le conocían, porque era mendigo, decían admirados: ¿no es este el que estaba sentado en el templo pidiendo limosna? Mas muchos, que no sabían del milagro, no daban crédito a lo que veían. Algunos decían que no era él, sino otro parecido. Mas él, que había estado ciego, a todos daba testimonio que era él, aquel ciego que pedía limosna en el templo, explicando cómo le había curado un hombre muy bueno que se llamaba Jesús, que hablaba a las gentes y que muchos le seguían. Le preguntaban los seres dónde se encontraba Jesús, mas él decía que no lo sabía, ni aún lo había visto nunca, porque cuando se le abrieron los ojos al lavarse, el maestro estaba lejos de aquel lugar. Al día siguiente llevaron al hombre que había sido ciego en presencia del Sanedrín, puesto que eran ellos los jueces espirituales de Israel, y por ello encargados de examinar si los milagros eran verdaderos, donde el que había sido curado daba ofrenda a Dios por la gracia recibida. Así pues, preguntando los escribas y fariseos cómo había sucedido el milagro, el exciego les explicó lo que Jesús le había hecho y lo que le había mandado luego. Mas siendo el día anterior día de sábado, y sabiendo los del Sanedrín que aquel milagro lo había obrado Jesús, empezaron a acusar y a difamar al maestro de falso, diciendo que no podía venir de Dios el poder de aquel milagro porque se había hecho en día de sábado, cuando sabían que un milagro de devolver la vista a un ciego de nacimiento no se había ni se ha conocido en la historia de la humanidad. Por eso, otros de los presentes que no tenían pasión ni rencor contra Jesús, al contemplar la magnitud de aquel prodigio, reconocían que sin el poder de Dios nada ni nadie podía obrar tal maravilla irrealizable. Donde por tal motivo, al haber desacuerdo entre ellos, preguntaron parecer al mendigo sobre Jesús, que le había abierto los ojos, contestando éste que para él era profeta, diciéndoles luego que solamente un enviado de Dios tiene el poder para obrar tales milagros. Los escribas y fariseos se turbaron porque hablaba así de Jesús, y de nuevo le preguntaron cómo había sido curado, exponiéndoles con todo detalle tal y como había sucedido. Y los del Sanedrín aún se desequilibraron más, dudando de que aquel hubiese sido ciego, donde por ello hicieron llamar a sus padres, y sus padres atestiguaron que sí, que aquel era su hijo y que nació ciego. De nuevo los fariseos se turbaron en gran confusión, porque los diablos que llevaban dentro junto con sus propias miserias no querían reconocer que Jesús había obrado aquel gran milagro, y llenos de odio y venganza echaron de malas maneras fuera de la sinagoga a aquel que había sido ciego. La paz de Dios reina entre todos.